Muy bien, ahora vamos a trasladarnos a la ciudad de Jerusalén para encontrarnos con Federico Pittman. Él es un especialista en muchos temas, en muchas y diversas disciplinas, pero fundamentalmente queremos charlar con él y que nos cuente qué es esta bendita inteligencia artificial. Una charla para gente básica, ¿sí? Como nosotros, como cualquiera de los que podemos estar escuchando, aunque vos sepas un poquito, él nos va a ampliar un poquito más. Federico, ¿cómo estás? Mucho- Gusto. Marcos, ¿cómo estás? Un placer escucharte, un placer verte. Igualmente, Estuvimos charlando un igualmente. rato Bienvenido. antes, estar acá es algo muy ameno, es muy lindo. Aparte sos Así, León, como yo soy de agosto, soy de Leo, vos sos Lion, sí, así que bueno, está armando bien. las coincidencias. Mi viejo del 21 de agosto. Mi viejo de Leo. Carácter Eh, leonino, así que nos tenés acostumbrados. ¿Hay alguna cosa? Bueno, bienvenido a Radio Nadaría. La verdad que es un gusto. Yo te pude participar en una charla tuya y la verdad que me encantó porque tenés una forma muy didáctica de explicar y me pareció que era importante de alguna vez por todas charlar básicamente de qué es la inteligencia artificial. Pero antes que eso, contanos básicamente quién es Federico Pittman. ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, Federico Piman tiene varios cobaín, como se dice en hebreo, tiene varios matices, tiene varias facetas. Primero soy el novio y marido de Hani. Nos Ujú, conocemos desde que Hani tenía 15 y yo 19. Soy el papá de Yai y de Libby. Yai significa regalo, presente. ujú. Libby significa mi corazón. Soy un buen hijo, intento Ajá, y todo lo que eso implica. Soy argentino, hincha de Racing. Me gusta el asado. Estudié en Argentina en la facultad UADE. Estudié la carrera de Relaciones Públicas ujú, y protocolo empresarial. Vamos a acá en silencio, me empiezan a molestar. ujú. Un segundo. Bueno, esto obedece a que Estudié, Federico es muy consultado permanentemente, que ahí es está, para ya que pusimos en sepan. silencio no molestar. Estudié Relaciones Públicas y Protocolo Empresarial y después estudié Administración de Empresas Ujú, orientado en instituciones. ok. Era Administración de Empresas, pero estaba la posibilidad en su momento de elegir sobre qué uno quería hacer el stage y yo elegí dentro de la comunidad judía, la comunidad que yo participaba, para hacer o implementar todo lo que venía estudiando, así que los manejamos para ese lado. Para También había aplicarlo estudiado en instituciones judías, en este en caso. instituciones judías. También Ujú, antes había estudiado lo que era compraventa por internet y marketing, estoy hablando del 2006, cosa que ya es obsoleta totalmente. claro, pero era los principios. Era el principio y dentro de la parte laboral trabajaba un poco con mi papá, pero era más que nada trabajo de hijo. No fue un Ujú, gran trabajo lo que tenía que hacer. Mi papá tiene una cadena de ópticas, ortopedia, audífonos y yo colaboraba con lo que se podía, pero no era muy ujú, serio. Mi trabajo, mi verdadera pasión, que fue lo que siempre hice, era la drajá, era la educación judía no formal y ahí hice diferentes tipos de funciones. ujú. Madrid, Mejanés, curso de ¿En qué Madrid, coordinador. movimiento? ¿En qué movimiento? Yo empecé en el mundo conservador, iba a la Mm. comunidad de la calle Planes, 1049 entre Cuchacuchi y Ah, Repeto. mirá, ahora está Diego ahí, sí. Creo que sí, Un rabino Bolchu. muy querido, sí. Empecé ahí estuve desde el año 96, 97 hasta el 2005. Ahí hice todo, hice el curso de Madrid-Him, después di clases en el curso de Bar Mitzvah, di clases en el curso de Madrid-Him, y después participé de diferentes comunidades, estuve en la comunidad de Pardes de Baruch Plavnik, estuve en Ioná, de Ujú. Gustavo Perednik, estuve en diferentes lugares, también estaba dentro de las Tunot Noir, participé un poco de Israel Tzeirá, un Mira. poco de Betar, un poco de Halutz, un poco de Anor Sionita, Borindror. Yo Bueno, hacía el hiciste todo, curso. todo, recorriste todo el espectro. Yo participaba del proyecto de Esther Harmatz, que era la directora del Bada Keilot, con Anita Weinstein, si no me equivoco. Ujú. Y ella tenía un proyecto de ballet tefilá, donde mandaba oficiantes del movimiento Mazortí al interior para dirigir las Ah, ceremonias de Rosh Hashanah, de Kippur, Simchat mira. Torah, Seder de Pesach. Y como hablaba un poco de Yiddish, cantaba, etcétera, etcétera, les gustaba cómo manejaba las cosas y empecé a ir también en Shabbatonim Ujú. y por todo el interior, viajé por los pueblos de Santa Fe, de Entre Ríos, estuve en todos lados y ahí estaban las TNUOT.
las Trot Noir claro, estaban ahí, ahí es donde claro. empezaba a hacer Son los movimientos juveniles. Ahí está. Bárbaro. y ahí es Bueno, donde ¿y hacía cómo, la conexión. cómo se produce este match con el desarrollo, con la inteligencia, con digamos, la tecnología? Cuando llego a Israel, mi objetivo principalmente era traer chicos a estudiar y que participen del ejército, eso es lo que yo quería, es lo que lo que hacía. Estudiar en la Yeshiva, en un programa que se llamaba Mahal, estaba en la Yeshiva y estaba en el ejército, eso fue lo que hice muchos años, hasta que entendimos que era muy lindo, era muy altruista, pero tenía que empezar a pensar también en mi presente económico en Israel, así que conseguí trabajo como director de ventas y relaciones públicas del diario Aurora. El diario Ujú, Aurora es de Ronnie Kaplan, yo estuve con él en el ejército, éramos amigos de otros lugares. ujú, Ronnie me trajo al diario y ahí conocí a la población latina de Israel, porque no la conocía, yo estaba en mi burbuja, estaba en la burbuja de Jerusalén y alrededores de Jerusalén, gente más que claro. nada parecida a uno, que sabía hebreo, que se sabía más que nada mover, y me doy cuenta por el diario Aurora que hay un montón de gente que tiene una capacidad espectacular, pero al no conocer el marco legal contable, estaba complicada para poder desarrollarse laboral o comercialmente, había Ujú, limitaciones de idioma y había mucha gente que quería publicar en el diario impreso y me ponía el mail, o quería publicar en el ámbito digital y me ponía el teléfono y me ponía un link a una página web. Entonces empiezo a ordenar a la gente, le empiezo a explicar cómo hacer las cosas. En el medio había pasado por un curso de coach institucional. Hoy en día ujú. está de moda el coaching, pero yo me fui también para el coaching hacia organizaciones, de cómo estructurar Claro, organizaciones. ya venías con el antecedente del estudio de la Sí, sí. universidad. Me anoté en Shombrais, que es una mijlalá, es como una especie de academia, no es una universidad israelí, Ujú, donde aprendí a hacer marketing, pago, orgánico y páginas web. ujú, Mucho yo venía sabiendo de antemano, pero fue una forma de ordenar y legitimizar los conceptos aprendidos de forma independiente. claro. Y con el permiso de Ronnie le pido permiso porque la gente me quiere empezar a contratar para que le maneje las redes sociales o haga plan de marketing, etcétera, etcétera. Ujú, Empiezo con el proyecto que se llamó Mamma Mía, se sigue llamando Mamma Mía 360, que es una empresa que da soluciones digitales y también el ámbito de la comunicación, relaciones públicas, a pequeños y medianos negocios. ujú, Y encontramos un nicho, hoy en día ya no tanto porque nos abrimos a todo el mundo, que era abrir el departamento latino para las empresas israelíes que querían llegar al mercado local de los latinos de Israel o ujú. diferentes países de habla hispana a lo largo del mundo, Claro, alrededor para del mundo, que exportar. querían exportar o vender productos digitales. Nosotros nos hacíamos toda la gestión en español. Ujú. O gente que quería hacer cosas en Israel y no tenía el idioma, nosotros hacíamos obviamente todo. En el Ok. Corona se nos va de las manos, llegamos a tener 50 clientes fijos, Baruch Hashem. Ujú, Todo el mundo necesitaba digitalizarse, todo el mundo necesitaba una página web, claro. hicimos casi 80 páginas web, salimos en todos lados y entiendo que hay mucha gente que quiere ser emprendedora y le falta una estructura, le falta el conocimiento y se me ocurre convocar a diferentes profesionales y hacer un curso de emprendedores. Fue un éxito total, la gente le encantó y mucha gente que no pudo participar del curso por una cuestión de costos me dijo, qué lástima que el gobierno no se encarga de esto. Ujú. Me presenté en el Misrad Clital, llevé el proyecto, estuve Ministerio de casi un año, Absorción. sí, estuve más de un año rindiendo exámenes, protocolo y diferentes cosas y orquestando referencias de diferentes conocidos para poder entrar a trabajar como asesor comercial del Para los Misrad inmigrantes. Ah, mira. para los inmigrantes para que puedan recibir el servicio de forma gratuita para poder emprender y hacer un Ujú, negocio. También recibí todo tipo de capacitaciones de cosas que no conocía y obviamente que en el día a día uno va aprendiendo y va conociendo y nos capacitan constantemente en diferentes, en el marco legal contable, de cómo abrir un negocio, a cómo administrar un negocio y uno también tiene que ir estudiando y capacitándose mucho. Y hace cosa de 3 4 años, no me acuerdo ya las fechas, tuvimos una capacitación de inteligencia artificial y me volví loco. Me encantó, me volví loco
Y por otro lado, muchos clientes que teníamos en la empresa de marketing me dicen, mirá, estamos muy contentos, pero con ChatGPT me puedo manejar solo. No te necesito como te necesitaba antes y obviamente que es entendible, el cliente tiene que cuidar su patrimonio y a medida que fue Te avanzando salió el un tiempo, competidor ilegal, un competidor, ¿cómo se dice? sí, Ilegítimo, inesperado. en el competidor inesperado que la inteligencia artificial se comió un montón de profesiones que hace 2, 3 años eran profesiones que llegaron para quedarse por mucho tiempo. Hoy en día una persona con inteligencia artificial hace cosas que antes no podía hacer. La Ujú, digitalización el avance de la tecnología fue simplificando todo tipo de puestos, pero la inteligencia artificial se llevó todo. ujú. Ahora te lo voy a decir de forma ordenada. Empecé a Sí. tomar cursos pagos por internet de inteligencia artificial. Hay todo tipo de inteligencia artificial, hay todo tipo de funcionalidades dentro de la inteligencia artificial. Por lo general hay muchos programas, muchos programas que te ayudan a hacer absolutamente todo. Yo lo fui conociendo, fui comprando las suscripciones, me fui capacitando, empezás a los desafíos que te dicen en internet de ser un experto en 30 días, Ujú, ujú, hasta empezar a utilizar inteligencia artificial como herramienta laboral de forma permanente para todo tipo de situaciones. Cuando hablamos de inteligencia artificial hay que saber, yo siempre digo lo mismo, hay muchas cosas, justo acá tengo una calculadora, ujú. no se ve bien por la... Ah, sí, Bueno, por el fondo. la Bueno, calculadora se puede llegar a decir que también es inteligencia artificial, no convencional como estamos todos claro, acostumbrados, pero hace un tipo de función que es obviamente por cálculos matemáticos. claro. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, no es que la computadora piensa, no es que la computadora razona. La computadora no tiene cerebro, no tiene esa capacidad. La computadora lo que hace, para decirlo en forma simple, si viste la película Matrix, que son todos códigos 1, 2 y 3, Sí, etcétera, etcétera, lo que hace es asociar códigos, asociar cosas, procesamiento de datos, y en base a eso llega a conclusiones de una velocidad enorme que de otra forma no se podría hacer. eso te iba a decir, Entonces, la velocidad que redujo la velocidad a nada. exacto, entonces lo que teníamos antes, cuentas con una calculadora, fue avanzando hasta lo que nosotros podemos jugar hoy en día con ChatGPT. ¿La inteligencia artificial funcionaba antes? Seguramente que sí, pero era para investigación o para diferentes tipos de empresas específicas o desarrolladores específicos que lo tenían para un uso más privado o comercial, pero interno. Lo que pasó en los últimos años es que se popularizó la inteligencia artificial para que cualquier persona la pueda poner en práctica Ujú. y eso abrió muchísimo el juego. Abrió muchísimo el juego. Hay Abrió y profesiones, cerró, digo, a la vez, ¿no? abrió y cerró, porque nosotros antes hablamos del CRM, por ejemplo, que no se llama inteligencia artificial, pero obviamente que utiliza herramientas de inteligencia artificial o la inteligencia artificial utiliza herramientas de CRM que te masificaban tareas, te promarizaban tareas y te automatizaban tareas. Entonces, por medio de un CRM uno podía hacer una campaña de marketing espectacular sin la necesidad de tener 10 personas atrás. Un CRM es donde Mm. vos generás diferentes tipos de tareas, las vas automatizando y se hacen de forma automática. ¿Pero qué es un CRM, perdón? Un CRM tiene diferentes funcionalidades, hay diferentes tipos de CRM, pero un CRM básicamente es un programa que te Ah, permite automatizar tareas. Por ejemplo, vos tenés una base de datos en el programa y yo puedo por medio del CRM mandarle un mensaje de cumpleaños por mail o por mensaje de texto a la persona cuando cumple años, cuando es el aniversario, exacto, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Puedo programar una cadena de mails para hacer una campaña publicitaria o puedo analizar y procesar datos dependiendo si la Ujú. persona entró al mail que le mandé y en base a eso voy a tener un índice de comportamiento de la persona. ¿Qué quiere decir? Si la persona abre mi mail primero, cuánto tiempo está la persona dentro de mi mail, en dónde hace clic en los enlaces, yo puedo tener esa información y en base a eso programar el CRM para que haga actividades en respuesta o en consecuencia de lo que hace la persona.
Ujú. O Eso, por sea, ejemplo, es con email marketing. y eso es, voy a introducir otra palabra que todavía no hablamos, no tocamos, que es el algoritmo. Algo Sí, que, bueno, que es eso, digamos, el estudio de las conductas y la orientación sobre esas conductas de diferentes cuestiones, sí, publicidades. Esto que nos llama la atención a nosotros, estamos hablando de algo y de repente nos aparecen los avisos. el algoritmo de estudio no es nada, porque el algoritmo es como una secuencia matemática, por decirlo de una forma fácil de entender, Ujú. que va generando conductas y va aprendiendo conductas y va generando patrones. Se llama algoritmo, se llama código, se llama de las dos maneras. El punto es que uno va dejando un rastro digital de diferentes cosas y lo que hace el algoritmo es conectar este rastro digital que uno deja y va conectando y va asumiendo cosas. Lo que hace la inteligencia artificial es potenciar estos algoritmos, es potenciar estos conocimientos para que los puedas mezclar, los puedas unificar y en base a eso generar cosas nuevas. Es poner, viste la película Matrix, vuelvo a lo mismo, es poner Sí. toda la información en un solo lugar con herramientas de lo más avanzado donde puede conectar una con una o una con otra. Es decir, yo le puedo Es decir, decir, pero yo escríbeme, quiero señalar, quiero remarcar solamente esto que vos dijiste, que todos lo que vamos, los que entramos en el teléfono o en la computadora, donde fuera, vamos dejando un rastro digital. O sea, si vos sí, entraste a tu chat, si entraste a tu mail, si entraste al WhatsApp, a donde sea, vos vas dejando un rastro digital que el algoritmo lo toma, lo absorbe y lo envía a el éter, donde se encuentra con otros con otros rastros digitales y se conforma un comportamiento, ¿no? Ese sería un poco el... exactamente. Google nos conoce más a nosotros que nosotros mismos, porque en Google sabe nuestra fecha de nacimiento, tienen acceso a nuestro mail, a nuestro YouTube, tienen acceso absolutamente a todo, y eso va generando una personalidad digital. Por eso las búsquedas de Google son casi 100% exactas, porque saben dónde viviste, a dónde vas, saben cuáles son tus búsquedas. Entonces, cuando buscas la letra de una canción, por más que se llame igual, en diferentes generaciones o países, saben a qué canción estás apuntando. Lo mismo con una película o lo mismo con una receta de cocina. Es decir, a mí Google no me va a dar los mismos resultados de búsqueda que te va a dar a vos si buscamos qué comer hoy. Ah, mirá Google qué a vos te va a interesante. dar, Google a lo mejor a vos te da una paella de arroz con mariscos y a mí a lo mejor me da un plétzales con pastrón y pepino. ¿Por qué? Porque va dependiendo de cuáles son mis características y cuál es mi rastro digital, y en base a eso va conociéndome y me va dando un mejor nivel de respuesta. Esto se Ya venía. mismo estoy cerrando Google. ¿Cómo no me va a dar a mí también pastrón y pepino? Entonces, este tipo de conductas, este tipo de cuestiones, lo que va haciendo es Ujú, generar el patrón y me va dando respuestas pertinentes a lo que voy buscando. Esto venía ujú, muy avanzado con Google y venía muy avanzado con publicidad digital, porque obviamente que el interés que tenían este tipo de tecnologías era venderte. Como te querían vender cosas, iban desarrollando y se iban profesionalizándote ujú. para hacer una publicidad cada vez más exacta y más efectiva. Más Lo que hace enfocado. ChatGPT o lo que hacen diferentes tipos de inteligencias artificiales es, te quiero vender, pero te quiero vender el servicio que te estoy dando de inteligencia artificial, no te quiero vender la publicidad para que compres una pizza, un chocolate o lo que sea del momento. Sí, Quiero para eso está Google. Para eso está Google. Yo lo que te quiero dar es un servicio que te ayuda a potenciar tus habilidades. Ujú, Entonces, hoy en día, por medio de inteligencia artificial, yo te voy a hablar de ChatGPT. Todas son buenas las inteligencias artificiales porque es lo más masivo, es lo más común y es lo que la gente más conoce. ChatGPT, por ejemplo, tiene diferentes planes, tiene plan individual y privado y tiene plan empresa. ujú, Dependiendo lo que vos estés pagando, vas a tener más rapidez, más facilidad y mejor respuesta en realizar lo que vos necesitas. Ahí podés hacer desde cualquier tipo de función de Excel, ujú. armar cualquier tipo de tabla de Excel, armar cualquier tipo de imagen, traducir de cualquier idioma, redactar, armar, crear.
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y Bueno, cuál es eso, yo, perdón, discúlpame, ya entendemos entonces que la herramienta del chat, de la inteligencia artificial es lo que nos puede permitir hacer cualquier cosa que nosotros inventemos, creemos o necesitemos. Eso como una herramienta. ¿Cuáles son los peligros de esto? ¿Hay peligros o no? Mira, hay algo justo tuvimos una charla hace 2 semanas en un lugar donde hablaba de la propiedad intelectual, donde hablaba de patentar cosas, qué me pertenece, qué no me pertenece, cómo Ujú, patento algo, cómo no patento algo, qué es mío, qué no es mío. El primer peligro que nosotros tenemos real es que cada vez tenemos menos propiedad de las cosas, porque las cosas son mías, pero no son mías. No sé claro. si soy claro. Es decir, pasan a ser Es universales. Pasan a ser universales porque así como vos pusiste un prompt, ahora voy a explicar lo que es un prompt es una orden a la inteligencia artificial, Ujú, así como lo hiciste vos, lo puede hacer otra persona. Por otro lado, vos pudiste relacionar conceptos de los que no tenés idea y la inteligencia artificial sí tiene idea y crea cosas que son espectaculares, pero no te pertenecen. claro. Hoy en día, si nosotros hablamos de patentes, yo soy asesor comercial, es muy difícil realmente patentar algo. ¿Yo puedo patentar música? Lamentablemente no. ¿Por qué no puedo patentar música yo, Federico? Ujú, Porque no tengo conocimiento de música. No estudié música, no hice música, y si quiero patentar música, lo primero que te piden hoy en día es que demuestres un conocimiento real, que pueda justificar un conocimiento real de que pudiste llegar a esa melodía, que es algo que es 100% tuyo. ajá. O sea, sí, Entonces, claro, vos como haces música porque, perdón, te vuelvo nuevamente. Uno puede hacer música con inteligencia artificial, 100%. pero eso no te pertenece, decís No, vos, no, no te pertenece. ni No lo te podés pertenece registrar. porque no lo puedo registrar porque no tenés un aval de eso. Es como que yo quiera registrar qué sé yo, una construcción inmobiliaria. Yo no soy Ajá. arquitecto, no soy de rubro, Pará, no y si tengo yo idea. y si yo fuera músico, Sí, puedo. Ah, podés patentar, primero y principal, porque te puede generar un perjuicio comercial. Segundo, porque vos estás en el rubro y es algo que es tuyo. Obviamente que tenés que tener en cuenta que hay cosas que se pueden registrar como cierto tipo de melodías y ritmos, pero no se puede registrar cualquier tipo de letra. Y hay cosas que si te cambian las cosas o te quedan en el orden, hay que ver si estás cubierto por el registro o no. ok, está bien. Sí, es muy Bueno, eso difícil hoy en día sería registrar para el algo. tema de registro. Por A ejemplo, yo mí, no puedo registrar un viaje a la luna porque no tengo los medios económicos, la claro, tecnología, entonces no puedo ajá, registrar viaje a la luna. Entonces, a nivel de registro de cosas o propiedad de las cosas, es un riesgo importante porque yo puedo poner un escrito tuyo en la inteligencia artificial y decir, cambiame las palabras con un enfoque de Borges. Entonces, estoy agarrando tu texto y lo estoy poniendo en inteligencia artificial y lo reciclo. Entonces, de dicho en simple, las cosas ya te dejaron de pertenecer de una manera. Ese es el sí, primer riesgo. El segundo riesgo que nosotros tenemos es el límite. ¿Hasta dónde puedo usar la inteligencia? Obviamente que es algo muy subjetivo, pero ¿hasta dónde tengo que usar la inteligencia artificial y hasta dónde tengo que usar mi poder analítico y mi pensamiento crítico para poder evaluar y pensar las cosas? Porque claro, yo le puedo decir a la inteligencia artificial incluso usarla de terapeuta. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el límite y qué tengo para jugar y qué no tengo para jugar? Y obviamente que las escuelas, los alumnos hoy en día con inteligencia artificial dejaron de, o la gran mayoría, dejaron de ser originales, dejaron de crear cosas y se perdió esa capacidad de investigación, se perdió pero dejaron de absolutamente. pensar también. No sé si decir dejaron de pensar, pero hay otro tipo de procesos. Antiguamente, si yo quería buscar algo, obviamente que con cada generación va avanzando la Claro. tecnología y se van facilitando más recursos, pero mi papá, por ejemplo, usaba el resumen Lerú y yo ya cuando estaba en el colegio tenía la enciclopedia Salvati, tenía la enciclopedia en carta y después apareció Wikipedia y después apareció Rincón del Vago y teníamos Google
Y hoy en día tenés ChatGPT, entonces con ChatGPT ya tenés absolutamente todo y no necesitas hacer todo ese trabajo de investigación. Por un lado, está buenísimo porque te ahorra un montón de tiempo y te facilita muchas cosas y podés sacar conclusiones que de una forma no tendrías. Por otro lado, y limita esa facilidad de pensar, relacionar, buscar, investigar. Te Ujú. va cambiando un poco el juego, que antes era mucho más simple. Ok, Ahora se cambió mucho eso. te hago ahora otra contrapropuesta. ¿Qué cosas no puede hacer la inteligencia artificial? ¿Existe? No puede sentir, la inteligencia artificial no puede sentir, la inteligencia artificial no puede reemplazar el contacto que nosotros tenemos hoy en día Físico. físico, pero la realidad virtual, que también está relacionada de alguna u otra manera con la inteligencia artificial, hoy en día también está incursionando, desde juegos de realidad virtual hasta compañía por realidad virtual. Es decir, Ujú. la tecnología va ocupando esa cuestión. Me anticipo una pregunta que me podés llegar a hacer. A nivel laboral, la inteligencia artificial está facilitando a gente que pueda desarrollarse de una forma que antes era impensada si no tenía cierto poder adquisitivo, si no tenía cierto capital para invertir. Hoy en día una persona lo que tiene que hacer es ponerse un Zoom, ponerse un template como que tengo yo, que está en una oficina. Yo estoy en mi casa ahora, si no estoy en la oficina. Ok. Ponerse un template que esté en una oficina y la persona ya, en vez de pagar 4.000, 5.000 shekels de una oficina, ya está con un template desde la casa, en un cuarto o incluso tirado en la cama, y ya en ese sentido ya se ahorró los 5.000 shekels de la oficina. Ah, Antiguamente necesitabas un asesor para casi cualquier ujú. tema. Hoy en Así día es, ese así es. asesor ya no es necesario porque la inteligencia artificial te dice las cosas. Yo puedo poner, cargar una página web como Kol Sehut, que habla de todos los derechos que hay en Israel. Puedo cargar la página o las pestañas específicas son información a la inteligencia artificial y con un buen prompt, que es Un buen una pedido. buena orden a la inteligencia artificial, me va a explicar cómo es el marco legal contable. Entonces, ya estamos hablando que la Te ahorraste un oficina, abogado, te ahorraste un contador. me ahorré una oficina, me ahorré un asesor de impuestos, me ahorré absolutamente todo. Ujú, Antes había estaba la carrera de traductor, hoy en día la carrera de traductor ya lamentablemente no es necesaria, a no ser que necesites algún papel por medio de escribano. ujú. Antes estaba el corrector de textos, que era la persona que revisaba tu Claro. redacción y te la Ujú, modificaba. Hoy en día ya esa carrera no existe más. Antes estaba el community manager, que era la persona que te manejaba las redes sociales. Hoy en día, por medio de la inteligencia artificial, no es necesario. Hay inteligencias artificiales que tienen todo combinado dentro de las redes sociales, analítica de data, plataforma de mail. Tenés que dar unos buenos prompts y hace absolutamente todo. Obviamente que es una inteligencia artificial paga, pero claro. está absolutamente todo. Te crean desde el posteo hasta el mensaje y te hacen la campaña paga. Ujú. Entonces, ya esa parte de la inteligencia artificial se la comió. Antes tenías el curador de texto, no currador, curador de texto, que es Sí, más o sí, menos sí, lo que te sí. dije antes. Curador de texto es una persona que no necesita ser un experto en un tema y no necesita ser una persona que sabe investigación. Lo que hace la persona era encontrar 10 páginas que hablan de un tema y en base a eso ordenaba el contenido y sacaba un tema nuevo. Hoy, y eso era buenísimo porque era una persona que en poco tiempo podía llegar a conclusiones espectaculares sobre temas importantes. Sí. Hoy en día, por medio de la inteligencia artificial, el trabajo quedó obsoleto. Diseñador gráfico, si bien es muy importante hoy en día la inteligencia artificial, si tenés un buen pago, plan pago, incluso con Canva pago o con cualquier tipo de inteligencia artificial, tenés todo cerrado el tema de edición de flyer, Gráfica. edición de fotos, edición de Bueno, gráfica. por, Lo por mismo lo... con video, lo mismo con ah, todo, decir que la inteligencia artificial se llevó absolutamente todo. A nivel medicina, que también casi me todo. adelanto, Casi sí, todo. casi todo. Porque se salvaron los chefs, porque la inteligencia artificial no te puede dar una receta, pero no puede cocinar. Se salvaron los catadores de vino. Bueno, son dos carreras del futuro. La carrera del futuro, Sí. catador de vino.
Najón, construir, limpiar, son cosas que se siguen necesitando, estar en Claro. un local a la calle vendiendo, que también hay una cuestión de cómo va a ser el comercio, porque las Más o grandes menos, tiendas son las porque que claro, quedan. puede haber robot, puede haber, bueno, puede haber cosas, esperemos que no. Yo la verdad que estoy un poco atemorizado. Yo digo, si quiero salir ¿hay forma de salir del circuito? No quiero que Google me mire más, bueno, no podría, pero igual, pero si yo quiero estar fuera, outsider de todo esto, ¿hay posibilidades? Mirá, se puede salir un poco del sistema, pero vas a quedar bastante offside, por decirlo de una manera. Hoy Sí. en día no es humanos contra inteligencia artificial, es humanos con inteligencia artificial versus humanos que no tienen inteligencia artificial. Ujú. Es como la Claro. persona que hace cuentas con calculadora o la persona que hace cuentas a mano. ¿Podés seguir? Sí, porque se vivió durante toda la vida sin inteligencia artificial y la gente Obviamente. crió familias, la gente educó chicos y se Sí. comió y se pudo seguir adelante con un montón de cosas. Lógicamente que con la inteligencia artificial tenés un potencial que antes no tenías. Es cuestión de aprovecharlo o no aprovecharlo. Lo mismo con herramientas que uno puede usar de administración. Hoy en día en Israel tenés, por ejemplo, la aplicación Heshbonit Yeruká, Ajá. que es para independientes, que te ahorra todo el sistema de secretaría. Yo lo que tengo que hacer en la aplicación es subir eh, las facturas a pagar, Ujú. declaro mis gastos y me hace absolutamente todo. Me paga, me cobra, me recibe, me hace los reportes, le subo los gastos, le subo las entradas y ahorré un montón de personal que antes no necesitaba. Entonces, por un lado, lo que permite es abrir un poco el juego. ¿Qué quiere decir? Que antiguamente una persona no se animaba a lanzarse económicamente con un emprendimiento por todos los gastos que implicaba, y uno cuando quería tener un emprendimiento ya se imaginaba muchos gastos fijos de mucho mantenimiento de gente y mucho manejo de personas, y Hoy hoy ya en no. día con la inteligencia artificial eso se simplificó. Por otro lado, Ok. los puestos de empleo también cayeron porque la gente que podía emplear a gente Ujú. y darle trabajo, hoy no te necesitan, usan inteligencia artificial. Entonces, no quiero entrar a Ok. una cuestión No, de pobres contra ricos, pero hay no, que tener en cuenta que la gente redondeamos, sí. que se Yo, capacita y entiende va a simplificar el trabajo y va a ahorrar costos. yo voy a cerrar y voy a decir esto. Este señor que nos está hablando tiene 35 años. Hay algo que seguramente la inteligencia artificial no va a poder hacer nunca, que es un Shay y una Libby, porque es imposible, por suerte. Así que yo te agradezco mucho estar acá en Radio Nadaría. Y si vos me permitís, alguna vez más te vamos a tener que molestar, porque la verdad que fue muy didáctico, muy desarrollado y bueno. Estoy alegre de que hayas estado acá. Tengo el placer, Marcos, de haber compartido con vos una vez más. Sos una persona increíble, sos una persona sincera, franca, frontal, y eso cuesta encontrar y por eso te valoro y por Radio Radio Nadia. Nadaria. Algo distinto. La radio. En tu En mismo tu idioma. voz.